Esta lección de hoy yo le doy mucha, pero mucha importancia y creo que para el próximo martes igual vamos a seguir en esta, porque tiene, ya les digo, una importancia muy grande. Ustedes recuerden que cuando describimos el alma, dijimos que ocupaba los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y que la unidad entre el alma y el cuerpo era lo que la Biblia llama carne. Cuando viene el Espíritu Santo a una persona que se entrega a Cristo, comienza a trabajar en el interior de esa persona. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en nosotros y comienza a fortalecer nuestro espíritu de manera que lo que tenemos que lograr es esto que dice en el título de las lecciones: andar en el espíritu y no satisfacer, como dice el apóstol, dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Entonces, estamos hablando ahora de esta batalla que se libra dentro de nosotros. Yo decía el otro día que parece que adentro nuestro hubiera un perro y un gato, ¿no? Y uno hace de carne y el otro hace de espíritu. Y están continuamente eh, gruñendo y ladrando y mordiéndose y rajuñándose, cada uno quiere prevalecer. Entonces, esta batalla es una tremenda batalla que se libra dentro del cristiano. Dice este pasaje que la ley, el espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, puse en rojo ese porque el espíritu es la vida, el espíritu vivifica, da vida a la persona que lo tiene y desarrolla la persona de Cristo dentro de nosotros. Así que el Espíritu Santo viene a traernos vida, ese espíritu vivificante que transmite, que da la vida de Cristo, la vida de Dios, y que está dentro nuestro. Cuando entra la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios en nuestro interior, produce una verdadera batalla, un enfrentamiento que no libra el que está fuera de Dios, porque como no tiene el Espíritu Santo, digamos así en forma superficial, peca tranquilamente. Es decir, no hay nada que se le opone interiormente a la actitud de pecado, porque no está el Espíritu Santo, está solamente el espíritu del hombre, el espíritu humano. Pero la llegada del Espíritu Santo hace que se libre o se desata esta batalla que Pablo describe uno contra el otro. Así que esto que está aquí en 2 Corintios dice, porque el Señor, Dios, es espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Es decir, lo que dice abajo como una conclusión, Dios no controla nuestra mente. Somos libres. Esta tiene un llamamiento, una forma de llamarlo, es decir, que tenemos libre albedrío, es decir, podemos tomar decisiones según nos parezca. El Espíritu Santo del Señor no viene a coartar nuestra libertad, a hacer lo que queremos, sino viene a guiarnos a la verdad
viene a conducirnos a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Y de esa manera nos va librando del pecado y de la consecuencia del pecado, que es muerte, porque el Espíritu del Señor vino a traernos vida. Y este es un punto muy importante que quiero dejarse sentado, ¿no? Dios no controla nuestra mente. Si no, seríamos como robots. Yo pongo esta imagen para que nos entendiéramos. Es como si Dios fuera una computadora muy grande que está conectada en red con todos los seres humanos. Entonces cada uno tiene en su mente, en su cuerpo, una computadora chiquita y recibe de parte de Dios las órdenes y hace lo que Dios le dice. No, no es así. No es así. Tenemos la libertad del Espíritu para decidir si hacemos lo que el Espíritu nos dice y hacemos morir, nos satisfacemos los de la carne, o en su defecto damos lugar a la carne y dejamos atrás lo del Espíritu. Pero los que tienen autoridad sobre la mente somos nosotros, porque Dios nos dio la libertad de elegir, nos dio la libertad de decir sí o no. Cuando a un joven, como me pasó, le ofrecen un cigarrillo, yo me vi en un gran aprieto, yo tenía 14 años, y dije no, pero podía haber dicho sí. Dios no me obligó a que dijera que no. Sencillamente era que en mi casa me habían educado, ninguno fumaba y había una gran oposición a fumar. Entonces ya tenía esa formación de que no había que fumar. Entonces, pero yo tenía la libertad de decir sí o no. Y así que eso es un ejemplo menor. Pero en todo tenemos la libertad de tomar nuestra decisión. Dios no controla la mente, Dios nos guía. El Espíritu Santo guía, da vida, hace entender la voluntad de Dios. Pero estaba en nosotros hacerlo o no hacerla. Esa es la gran batalla que nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que librar, andar en el Espíritu y no satisfacer el deseo de la carne. Acá pongo un ejemplo o varios, de que ¿cómo es entonces el funcionamiento de la mente? Quiero aclarar que la mente es la parte, podríamos decir, psicológica de la persona, no es el cerebro. El cerebro es el órgano que maneja los pensamientos y un montón de cosas más que es interminable de contar. Pero el cerebro tiene su manera, la persona tiene su manera de pensar, para eso utiliza el cerebro, pero no está hablando la Biblia del cerebro, sino de la mente, es decir, los pensamientos que están en cada persona. Entonces, pongo por ejemplo estos tres casos para que nos dé luz. ¿Quién gobierna la mente? Dios no, porque Dios no nos maneja la mente. Dios nos dice, Dios nos guía, Dios nos enseña, Dios nos ayuda, nos fortalece aún para aceptar su voluntad, pero no nos domina, no nos deja libertad siempre, porque donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro templo que es el cuerpo, hay libertad. Entonces, este ejemplo es del apóstol Pablo, ¿no? Y dice, al que ustedes perdonan una persona que había pecado, yo también, dice, porque también yo lo he perdonado. Si algo lo he perdonado es por ustedes lo he hecho, porque le habían dicho en presencia de Cristo, para que Satanás
no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La mente del ser humano es un verdadero campo de batalla. Están los propios pensamientos, que son los de la carne, que responden a los apetitos de la carne. Están el Espíritu Santo, que nos dice cuál es la voluntad de Dios, pero también hay un enemigo que nos murmura para que no hagamos la voluntad de Dios y que demos lugar a la carne, porque dar lugar a la carne nos lleva al pecado y a la muerte. Y la tarea de él es robar, matar y destruir. Si nosotros pecamos, él sabe que estamos condenados y que al final vamos a morir definitivamente. Entonces él trata, nos tienta, nos insinúa, nos dice, nos habla, para que no hagamos la voluntad de Dios y se suma a la carne. Alimenta los apetitos de la carne, los alimenta para que en esa guerra que hay entre el perro y el gato, que hay ahí adentro, el espíritu sea apagado, sea dominado. Otro ejemplo de esta intervención satánica, ¿no? El caso de Judas, me refiero a Judas, el Iscariote, que traicionó a Jesús. Dice ahí en Lucas 22, y entró Satanás en Judas. ¿Cuándo fue esto? Esto fue cuando hizo el complot con los fariseos y los demás para entregarle a Jesús. Ellos le ofrecieron 30 monedas, él agarró viaje y se comprometió con ellos a entregarlo. Pero todo esto fue todo un enredo de Satanás, fue una maquinación del diablo, como dice Pablo ahí. Entonces, él tomó digamos, como pensamiento fundamental que tenía que entregar a Cristo. Fíjense después, dice, y cuando cenaban, ya estaban en la cena del Señor, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, eso lo había puesto antes, cuando hizo ese complot, entró y puso la idea, lo tenés que entregar, lo tenés que entregar. Dice otro pasaje, buscaba la ocasión de entregarle, estaba ahí atento, estaba concentrado en pensar, ¿cómo voy a hacer para entregarlo? ¿Cómo hago? Tengo que encontrar la forma, tengo que encontrar la vuelta. Fíjense lo que había todo por adentro de este hombre, que era uno de los apóstoles del Señor. Entonces, cuando cenaban, todos estaban pendientes ahí de lo que decía Jesús, lo que hacía Jesús. Jesús le lavó los pies, y estaban ahí, y él estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para entregarlo? Esos pensamientos, venían del diablo y se instalaron en la carnalidad, en la carne de Judas, y apagaban la voz del Espíritu. Al final, le terminó entregando, terminó haciendo la voluntad del diablo. Eso es lo que quisiera destacar, que la mente tiene libertad y tiene dos ofertas constantemente, la mente del creyente, ¿no? Una es la voz de la carne, que le dice, hacelo. Otra es la voz del espíritu, que dice, no lo hagas. Y hay un tercero que participa de esta conversación interior, participa de esto y se trata de introducir y te dice, hacelo por una vez que no te pasa nada. Y Dios te perdona porque Dios es bueno.
Y bueno, después le pedís perdón a Dios y listo, la sangre de Cristo te limpia. Hasta eso puede llegar a utilizar, esa clase de argumentos puede utilizar el diablo, porque él conoce la Biblia y sabe que nosotros también. Entonces utiliza la Biblia, como hizo con el caso de las tentaciones de Jesús, utilizaba la palabra de Dios para hacer caer a Jesús mismo en la tentación. Entonces estamos ahí adentro de una situación muy compleja, muy difícil, muy dura, que es una verdadera lucha, es una verdadera batalla. Entonces, eh, eh, lo que quiero destacar con esto, Dios no controla nuestra mente, pero el diablo no tiene ningún respeto. Entra, como entró acá en Satanás, sin pedir permiso, sin ninguna limitación, y empezó a hablarle a su espíritu, empezó a hablarle a su carne, empezó a hablarle a su mente, y empezó a darle indicaciones o planes. Esas son las maquinaciones del diablo. Eso es lo que el diablo va haciendo con nosotros. Es muy fácil saber que no, es probable que un creyente no caiga en pecado inmediatamente, pero que lleva un tiempo, va llevando un tiempo. Así, por ejemplo, pasó con el caso de David, el rey David. Eh, bueno, se enamoró de, ¿cómo se llamaba la mujer? Abigail. ¿De quién? Abigail. No, de Betsabé. Ah, de Betsabé. Y Betsabé tenía marido, era casada. Y entonces él buscó la vuelta para que lo mataran al marido y para quedarse con la mujer. Todo esto fue un proceso de varios meses. El tiempo más oscuro de la vida de David. Pero todo eso pasa adentro de la persona y hay esa lucha, esta batalla entre el Espíritu Santo que nos dice, nos lleva a Dios, nos da vida y nos busca que liberarnos, nos busca salvarnos del pecado, y el otro espíritu, el espíritu malo, que nos quiere hacer pecar porque sabe que el pecado nos lleva a la muerte. Entonces esa batalla se libra dentro de nuestra mente. Entonces dice Pablo ahí en Romanos 8, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿qué hacemos? Ahí dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto es muy feo, hermano, pero es así. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando nosotros hacemos como Eva, ¿cuánto tiempo habrá pasado Eva en comer del fruto del árbol? Y puede haber sido mucho. 1 año, 2 años, 5 años, unos meses, no lo sabemos. Pero no fue que Eva se pasó por ahí por el árbol y agarró la fruta. No, no. Ella iba ahí al árbol ese y entraba a pensar, ¿pero por qué no puedo comer? Pero mira qué linda fruta tiene. La verdad que me gustaría probarlo. ¿Será dulce? ¿Será ácida? ¿Será parecida a la naranja? ¿O será parecida a la banana? ¿Qué gusto tendrá? ¿Cómo es? Entonces ahí aparece el diablo. Dice, así que no van, Dios les dijo que no pueden comer este. Sí, no, no tenemos que comer. Entonces el diablo le dice, no, sí, lo que pasa es que Dios es un egoísta. Si vos comés ese árbol, frutos de ese árbol, vas a ser como Dios. Entonces él no quiere.
No, pero a vos te parece, no, no, Dios es bueno. No, ¿qué va a ser bueno? Lo que pasa es que Dios le prohibió a ustedes. ¿Por qué le va a prohibir? Bueno, todo ese diálogo que puede haber durado más de saber cuánto tiempo. Alguno tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo, que está con interferencia. Entonces, todo este proceso que yo estoy tratando de describir, también nos pasa a nosotros. No pecamos inmediatamente, pero nos vamos acercando. Siempre hice esta pregunta: ¿qué estaba haciendo Eva al lado del árbol donde no tenía que comer? Ella tendría que haber estado a 5 kilómetros de ese árbol. Cuestión de no dar lugar a la tentación. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que huya de la pasión juvenil, que escape. Escapar del pecado no es cobardía, es valentía. Uno tiene que decir, no, no, esto me va a hacer caer a mí. No, mejor que no lo haga. Puede ser una tentación sexual, puede ser una tentación eh, de comer, puede ser una tentación con la bebida, puede ser una tentación con la droga, puede ser una tentación con la venganza, con el rencor, con el odio, con alguien que te ha hecho mal. Dice la Biblia que Esaú se consolaba pensando cómo iba a matar a Jacob. Miren qué consuela. Él pasó años antes que se encontró con Jacob. No lo terminó matando por la gracia de Dios. Pero dice, se consolaba con el pensamiento de matarlo, cómo lo iba a matar a Jacob. Entonces, se pasó todos esos años en las tinieblas, pensando, eso es pensar en las cosas de la carne. Puede ser algo a veces más sencillo, ¿no? Pero que puede cautivarnos. Por ejemplo, compras una moto, como me pasó a mí. Yo por un año estuve obsesionada por comprarme una moto y juntaba la plata y esperaba cobrar el sueldo, separaba lo que tenía mis gastos y guardaba todo lo demás para poder juntar la plata para comprar la moto. Y bueno, al fin yo me la pasaba pensando y mirando los modelos. No había internet en aquel tiempo, pero igualmente me pasaba por los negocios, miraba los modelos, hacía como Eva. Pasaba por los negocios donde vendían motos y las miraba y decía esta, la otra, y se me hacía agua la boca mirando la moto. Y bueno, todo eso, ahora no es un pecado en sí comprar la moto. El pecado estaba en que el comprar la moto era lo que tenía en la mente. Tapaba a Dios, tapaba la palabra, tapaba todo. Se bloquea, la mente, Pablo dice, la mente entenebrecida, llena de tinieblas, está oscurecida, la palabra no le entra. ¿Por qué motivo? Porque tienen algo obsesivo, piensan en las cosas que son de la carne, entonces no andan en el espíritu. Los que son del espíritu piensan, no está escrito para no redundar, piensan en las cosas del espíritu. Entonces, hermanos, depende para qué lado nosotros volcamos nuestros pensamientos. Depende para qué lado nosotros estemos dándole lugar a los pensamientos que vienen de Dios por medio del Espíritu o a los pensamientos que vienen del diablo porque él se aprovecha de nosotros y sin ninguna autorización se pone a perjudicarnos con sus maquinaciones. El diablo tiene paciencia
el diablo nos espera y él dice, al final lo voy a hacer caer. Al final lo voy a hacer caer. Insiste, es perseverante. Al final lo voy a hacer caer. Eso es como actúa esa maquinación del diablo, ¿no? Ahora, fíjense aquí, este pasaje tan importante también, porque ya vamos entrando en el terreno de cómo dominar, cómo manejar la mente, ¿no? Dice, si andamos en la carne, eh, en este caso, andar en la carne quiere decir que estamos vivos. No es andar en la carne en el sentido de que estamos satisfaciendo los deseos de la carne, sino que somos personas, digamos, ¿no? Pero no militamos según la carne. ¿Qué es alguien que milita? Es alguien que obedece. El régimen militar tiene su estructura fundamental, la columna principal de la vida militar es la obediencia. Entonces, militar es ser obediente a lo que te mandan. Entonces, estamos sí, pero no obedecemos a la carne, no militamos, no le hacemos caso. Y aquí viene lo lindo, que está en rojo, porque las armas de nuestra milicia, es decir, militamos en el espíritu, las armas no son carnales, las armas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza puede ser un complejo, lo que se le llama complejo. Yo tengo complejo de que soy gordo, o de que soy flaco, o lo mismo, o de que soy morocho, o de que soy rubio. Algunos dicen, yo porque soy negro, yo porque soy gordo, yo porque soy flaco, yo porque tengo la cara lavada y soy rubio y tengo los pelos amarillos. Y entonces esos complejos nos bloquean, esos complejos nos anulan. Yo soy inferior, tener lástima de sí mismo. Los demás pueden, pero yo no. Todo eso son fortalezas, que son, las fortalezas, son mentiras que tomamos como verdad, como si fuera cierta. No es cierta, está a veces basada en una realidad, por ejemplo, de que somos morochos o que somos feos, pero no es que tenemos que limitarnos y eso signifique una traba, un escollo, un tropiezo para el desarrollo de nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Dios nos ha hecho así como somos y es parte de nuestra mansedumbre, de nuestra gloria, aceptar como Dios nos hizo. No, porque Dios no nos hizo, no hizo el pecado, Dios nos hizo de una manera. Los que son petizos, los hizo petizos. Los que son altos, los hizo altos. Pero los altos tienen la costumbre, mala costumbre, de andar encorvados. La mayoría de las personas muy altas andan encorvadas. ¿Por qué? Porque tratan de estar dentro de lo que se considera los parámetros normales. Los que son petizos andan derechitos y usan zapatos con tacos y andan bien derechitos, cuestión de no perder ni siquiera 1 milímetro de altura. Pero esa no es la manera de superar los complejos. Esas son fortalezas. Una fortaleza se edifica poniendo piedra sobre piedra. Ustedes tienen la imagen de una pared de esas que se hacían antes en los castillos, que eran una piedra más otra, con una
muralla imposible de romper, de pasar. Eso es una fortaleza que se va edificando con el tiempo. Yo tengo que confesar algo que me ha costado muchísimo. Yo tenía en mi mente puesta la idea, el pensamiento, la frase de que yo no podía. Para cualquier cosa, yo no podía. Cualquier cosa, no podía andar en bicicleta, después aprendí. No podía manejar en moto, después aprendí. No podía andar en auto, también aprendí. No podía subirme a un árbol cuando era chico porque me podía caer. No podía esto, no podía lo otro. Todo lo que yo aprendía tenía una voz adentro mío que me decía, vos no podés, vos no podés. Cuando yo me entregué a Cristo, Dios me habló esa misma noche, que había una pequeña librería en la iglesia, y cuando estaba ahí afuera en el pasillo, la persona que estaba ahí atendiendo en la librería había puesto un cuadro, y el cuadro era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no conocía esa palabra porque no había leído toda la Biblia, pero cuando vi eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, compré el cuadro y me lo colgué arriba de la cama. Y por muchos años tuve que luchar contra esa fortaleza de no puedo, no puedo, yo no puedo. Y siempre tengo que reaccionar con las armas poderosas en Dios, que es una de esas armas es la palabra, la espada del Espíritu. Y con la espada del Espíritu yo puedo decirme a mí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso puede ser el miedo a la oscuridad, puede ser el temor a enfermarse. Hay fortalezas en todos los sentidos en las personas. Lo que todo te va a salir mal, que no vas a ser prosperado, que siempre vas a ser pobre. Es decir, todas esas cosas que están en nuestro interior. Bueno, nosotros tenemos las armas espirituales que no son carnales, poderosas en Dios para destruir la fortaleza, derribando argumentos, altivez del espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Militamos en Cristo. Entonces, ahí sí hay que obedecer. Él es el jefe, Él es nuestro gran capitán, Él es el Señor. Entonces tenemos que, a nuestro alcance, la poderosa arma de poner a nuestro pensamiento sujeto en obediencia a Cristo. Y ahí vamos a destruir las fortalezas y vamos a destruir todo lo que nos digan y todo lo que nos haya pasado y lo que nos va a pasar. Tenemos este poder delegado por Dios, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, para destruir, romper esa fortaleza que hay en nuestro interior. Acá viene una palabra fundamental en todo esto que estoy diciendo. Traten de saberlo de memoria. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjense en rojo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo para que guarde nuestros pensamientos en Él, en el Señor. Entonces, nosotros podemos y debemos orar esta palabra,
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y podemos sujetarnos a Cristo, podemos orar diciéndole, Señor, yo quiero sujetar mis pensamientos a Cristo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Guarda mis pensamientos, que no se desvíen, que no se vayan para cualquier lado. Uno de los problemas, más adelante vamos a hablar de lo que pasa dentro de la mente, ¿no? Pero uno de los problemas de la mente son las distracciones, las derivaciones, nos vamos por las ramas, por los pensamientos. Nos pasamos a veces mucho tiempo pensando en cosas que no son de Dios, que no son del Espíritu. Eh, eh, Deseos de venganza, por ejemplo, rencores, cosas que nos dijeron cuando éramos chicos o cuando éramos grandes o hace muchos años, y están ahí con fortaleza, están ahí, porque si tu papá o tu mamá o alguien que vos querías mucho te dijo que eras un tarado, un inútil, que no servís para nada, eso va a ser utilizado por Dios, perdón, por el enemigo. Y va a edificar eso. Constantemente va a ir agregando una piedra más, una piedra más. Sos un tarado, sos un inútil, no servís para nada. Todo lo que haces lo haces mal, sos torpe, rompes las cosas, se te caen los vasos. Todo el diablo va a ir haciendo cosas para destruirte, para atarte, para tenerte dominado, te domina la mente. A todos se nos rompe un vaso, pero a cualquiera que tiene este pensamiento de que es un inútil, que no sirve para nada, cuando se le rompe un vaso, él piensa, claro, porque yo soy siempre el mismo tarado, soy el mismo estúpido. Perdóname que voy a buscar el cargador porque me estoy quedando sin batería. Disculpen la interrupción, hermanas. Cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, así como ese, de que soy un inútil, que no sirvo para nada, el enemigo, el diablo, se encarga constantemente de que las cosas nos salgan mal, para que nos confirme en esa verdad. Yo no sirvo para nada. Todo lo que hago lo hago mal. Nadie me quiere a mí. Pensamientos diabólicos. No es cierto eso que nadie te quiere. Una vez estuve hablando con un hermano, mi hermano era, que está fallecida. Y me pasé como una hora demostrándole que los hermanos de la iglesia lo amaban. Me pasé como no sé cuánto, que tenía montones de amigos, que se cuánto, y no creía que nadie lo amaba, nadie lo amaba. Hasta el final usé la última bala, el último cartucho que me quedaba. Y le dije, bueno, pero Dios te ama, esto no me lo podés negar. Y se quedó callado. Casi. Después empezó a decirme que él no sentía que Dios lo amaba. Hasta eso el diablo había instalado en su corazón, de que no percibía, no sentía el amor de Dios. Yo lo traté de explicar, bueno, sería muy largo, ¿no? Explicarle de que no tenés que sentirlo, ahí está. Dios te ama, eso es verdad.
Pero esas son las armas espirituales, la palabra de Dios, el Espíritu, para destruir. Ahora, para no caer en esos malos pensamientos, tenemos que orar. Siempre, todos los días deberíamos decir, Señor, guarda mis pensamientos en Cristo Jesús, que no piense cosas raras. Pasa un hermano por al lado y no te saluda, pobre hermano, porque no te vio, o porque estaba distraído, porque estaba pensando en otra cosa. Entonces empezás a pensar, y lo que pasa es que está enojado porque el otro día yo le dije el asunto del mate y él no le cayó bien, y entonces de ahora, ¿viste? Ahora está enojado, ahora sí, yo cómo voy a hacer, yo qué culpa tengo, si él para la cuestión del mate la tenía él, y bueno, eso, ¿sabe todo eso que pasa dentro de la mente? ¿De dónde viene? Viene de Satanás, para poner discordia entre los hermanos, para separar, para dividir, para destruir. Esto destruye toda la obra para destruir. Entonces, después hablamos con el hermano, dice, sí, pasaste al lado mío y me saludaste. Perdóname, no te vi, vos sabés que iba preocupado. Al final el otro pobre estaba viviendo su propia situación y encima le ponemos la carga de que quedó mal con nosotros porque no nos saludó. Bueno, todos esos enriedos, todas esas son las maquinaciones del diablo. El diablo conoce nuestra historia. El diablo sabe cómo éramos cuando éramos chicos. El diablo sabe dónde están nuestras debilidades. Y él, con toda su maldad, con todo su odio, nos golpea, nos golpea, nos golpea donde sabe que nosotros somos débiles. A unos, el diablo los detiene, los para, y a otros los empuja. El que es vanidoso, el que es orgulloso, el que se cree superior a los demás, el que se cree que es lindo, entonces le dice, vos sos bárbaro, los demás no sirven para nada. Menos mal que estás vos, porque si no estás vos, no, nada funciona. Menos mal que viniste. Y bueno, si no vengo yo a decirle cómo se hace el asado, no saben hacer asado. Y bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿De quién te creíste que sos? Pero vos lo pensás. Por supuesto que no lo estás diciendo, pero por dentro estás diciendo, menos mal que estoy yo, porque si no, todo se viene abajo. No, no es así. Esa es una fortaleza que hay. Eso que la saben todas, eso que todos lo saben, es porque quieren atenuar su complejo, de que se sienten inferiores, de que creen que realmente no saben nada, pero esa no es la forma. La forma son las armas espirituales, guardar los pensamientos en Cristo. Las armas espirituales son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Fíjense cómo termina, no termina acá, pero el pensamiento es, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay en eso alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No gobernamos nuestros pensamientos si no estamos pensando lo bueno. Si estamos pensando lo malo, hay alguien que nos está manejando. Date cuenta de eso. Si estás pensando que te va a salir mal, eso no viene de vos, te lo metieron en la cabeza. Porque todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, dice el apóstol Pablo, háganlo en el nombre del Señor. Y yo le agrego, y todo lo que se hace en el nombre del Señor no puede ser derrotado, porque Jesús venció, Jesús es vencedor, y junta con mente con Él
nos hizo a todos nosotros más que vencedores. Lo que emprendamos, dice la palabra, que todo lo que emprenda nos va a salir bien y va a ser prosperado. Esas son las armas espirituales, hermanos. Estoy hablando hipotéticamente de situaciones. ¿Cómo va a abrir una verdulería pensando ahí, pero me voy a fundir, no va a andar? Entonces, ¿para qué la abrís? Ahora, hay incrédulos que tienen, parece ser, más fe y más convicción que los que son creyentes. Tienen fe en ellos mismos, tienen fe en el propio esfuerzo, pero nosotros, además de tener fe en nosotros mismos y en nuestro propio esfuerzo, tenemos que tener fe en el poder de Dios, que es suficiente y sobreabundante para destruir fortalezas. Me va a ir bien. Tenés que pensar siempre, me va a ir bien. Me va a salir bien. Dios me va a bendecir. Somos más que vencedores. Esas son las armas espirituales, mis queridos hermanos, que son las armas del espíritu. En esto piensan, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable. Y todos, entre los cuales me incluyo en el primer lugar, tenemos caídas. Todos pensamos algo mal, todos pensamos mal del hermano, todos ofendemos muchas veces con la lengua, porque eso es lo que dice la palabra. Pero todos tenemos que librar esta batalla, no satisfacer los deseos de la carne y andar en el espíritu. Eso lo tenemos que hacer nosotros, no lo hace Dios. Tenemos que tomar la decisión de andar en el espíritu, obedecer al espíritu y militar en Cristo, obedecer a Cristo, porque ahí está la victoria, ahí está la batalla ya ganada. Entonces, hermanos, perdón, me equivoqué. Acá dice esta palabra tan preciosa, también se la recomiendo para que la aprendan de memoria. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense que dice aquel cuyo pensamiento, nosotros determinamos en qué pensamos, si pensamos en lo malo o pensamos en lo bueno. La palabra de Dios dice, observarlo todo y retener lo bueno. Hablen de lo bueno, proclamen lo bueno, proclamen victoria, proclamen gloria, proclamen que Dios va a ser glorificado, que Dios va a ser santificado, proclamen que somos vencedores, que Jesús venció, que está derrotado el enemigo, porque si no le vas a estar dando pasto al enemigo. No entregues tu mente a Satanás pensando lo que él quiere. Entrega tu mente a Cristo pensando lo que Cristo quiere que piense. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Todos somos débiles en la perseverancia. Cuando vos te das cuenta que no tenés paz, ¿sabés por qué es? Porque no estás pensando en lo que es de Dios. Estás pensando en alguna catástrofe, algún miedo, algún temor, alguna duda. Todo eso no viene de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo vive por la fe. Entonces, cuando estamos ahí con esa duda, con ese temor, con miedo, con malos pensamientos, bueno, eso viene del diablo. No estás perseverando en la palabra de Dios. Esa es la victoria. Esas son nuestras armas poderosas. Hermano, pienso seguir un poco más con este tema de la mente, porque hay muchos detalles, muchas cuestiones que las pasé por alto para no ocupar todo el tiempo. Pero yo les recomiendo que lean, escuchen y
que, digamos, compenetren bien de esto que estamos estudiando esta noche. No porque yo lo haya dicho, porque lo que quiero es que se compenetren en lo que dice la palabra, en los versículos que se han acá señalado, porque esos son victoria, esos son gloria, esos son pensamientos de bien. Esa es la buena voluntad de Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía por la verdad, nos guía por la palabra, nos da entendimiento, nos da discernimiento. Hermano, guarda a Dios en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Persevera en Dios. Cuando ves que se te fue para otro lado la mente, pedile perdón a Dios y volvé a la palabra. Volvé a la palabra de Dios. Volvé a Dios. Reprendete a vos mismo, como hacía David, que decía, bendice alma mía a Jehová. Le ordenaba a su alma. No, ordenale a tu alma. Alma, no digas mentiras. Alma, no, eso no es de Dios, porque es del enemigo. Viene de otro lado. Alma, persevera en Dios. Llámate a la atención a vos mismo. Corregite, porque vos tenés la autoridad para manejar los pensamientos. Ni Dios lo va a hacer y el diablo te va a destruir por los pensamientos. Vos tenés que librar la batalla. Por eso Pablo dice, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. No anden en la carne, porque el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que anda en el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Esa es la clave, hermanos. Ahí está la cosa. Ya vamos a seguir entonces el martes que viene, si Dios quiere. ¿Alguno puede orar, por favor? Y con esto terminamos. Ah, esperen un segundito. ¿Saben que Nora estuvo ensayando una canción muy hermosa que aprendimos hace tantos años acerca de los frutos del Espíritu? Es bueno que la vayamos aprendiendo porque nos viene bien para recordar lo que es lo del Espíritu. Así que escuchen esta canción. Es un versículo bíblico, son dos versículos, 22 y 23 de Gálatas, capítulo 5. Y a mí me gustaría que más, además de lo hermosa que es la música que tiene esta canción, es literal de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces lo hemos pasado por alto, muchas veces lo hemos leído, sí, qué hermoso, como algo imposible de llegar a cumplir estas cosas, ¿no? Pero yo quiero animarles, porque cuando uno se propone vivir la palabra de Dios, los frutos empiezan a surgir. Y el Espíritu Santo, viviendo en realidad en el primer lugar de nuestro corazón, nos va a hacer que tengamos, que recojamos esos frutos, porque estamos dispuestos. Dice así la canción. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es muy fácil. Vamos a cantarla de nuevo para que traten de recordar la música, porque está literal. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiere el Señor ayudarnos en esta semana a que cada fruto de estos los podamos cada día poner delante de Dios y revisar nuestra vida. Señor, ¿cómo ando con el amor? Estoy llamando a todos. Señor, ¿tengo gozo o simplemente tengo una alegría pasajera que se puede empañar por cualquier circunstancia? Y así vayamos mencionando uno por uno para revisar nuestra vida, a ver si está conectada realmente con el Espíritu, porque eso es lo que nos va a traer la verdadera paz. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque todo esto que parece tan ideal, Señor, lo podemos vivir realmente, porque el que nos ayuda a esto es tu Espíritu Santo, porque vos nos amás, Señor, y nos has dado todos los recursos para que podamos vivir una vida de libertad en el Espíritu, Señor, desechando la carne, Señor, poniéndote a vos en primer lugar, viviendo de una manera tremendamente unidos a ti, Señor, de tal forma que sea natural para nosotros vivir en el Espíritu, que no tengamos que esforzarnos, Señor, sino que brote naturalmente estos valores, estas virtudes, estas actitudes que vienen de tu reino, Señor. El gozo, la paz, la mansedumbre, Señor. La bendición de saber que en Cristo podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos a que cada uno de los que leemos esta palabra, los que nos alimentamos de tu palabra, Señor, cada día tengamos victoria sobre esto, Señor. Danos la firmeza de seguir adelante, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez que hemos visto la luz, no podemos negarla, Señor. Y hoy hemos recibido luz, hemos dado luz, hemos recibido luz. Y Dios quiere que nosotros con esta misma luz alumbremos a todos. Unos a otros tenemos que ir edificándonos, como dice Pablo, en el amor, en el gozo, en la paz. Señor, bendice tu grey, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.